Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los consejos de los malos y de los buenos. Un consejo es una opinión juiciosa que se ofrece o que se acepta para ayudar a decidir hacer o dejar de hacer alguna cosa. Obviamente el consejo será bueno o malo en función de lo buena o mala que sea la persona que lo da. Y como todas las personas, sin distinción, tienden a dar consejos, existen consejos buenos que proceden de personas buenas y consejos malos que proceden de personas malas. No es extrañar, por tanto, que la Biblia hable tanto de los buenos consejos como de los malos consejos. En el Salmo 1.1 se dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en el Salmo 73.24 se dice, Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Los buenos consejos traen rectitud y vida, y los malos consejos descarrío y muerte. Hablemos de los consejos de los malos y de los consejos de los buenos, comenzando por los primeros, los consejos de los malos. Son dichos falaces que proporcionan estrategias de victoria para el mal. Los consejos de los malos proceden de sentimientos perversos como el odio, el rencor, la venganza y la ambición personal desmedida. Axalón aborrecía a su padre y tenía la ambición de reinar en su lugar. En 2 Samuel 15, 3 al 4 se dice, Axalón le decía, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Axalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Con estas palabras encontramos la actitud que tenía Axalón hacia su padre, una actitud de odio encubierto, una actitud de rabia por lo que había sucedido en el pasado con la violación de su hermana Tamar y el asesinato de Agnón, y Axalón aborrecía de tal manera a su padre que quería quitarle el trono. Para ello trama un plan ambicioso, reinar en su lugar. Y para ello usaba la palabra, el consejo, para cambiar el corazón de las personas. El corazón que amaba a David, al rey David, él quería que dejasen de amarle para que lo amasen a él. Otro ejemplo es el de Aitofel. Aitofel odiaba a David y no tenía otro objetivo en su vida que matar a David. En 2 Samuel 17, 1 al 2 se nos dice que Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él y lo mataré. Este era el consejo de Aitofel, matar a David. En 2 Samuel 17:23 se dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, se fue a su ciudad y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Por tanto, el consejo de Absalón era malo porque procedía de una persona mala y el consejo de Aitofel era malo porque procedía de una persona también mala. Y los ancianos de Israel, al igual que los dos anteriores, también tenían una actitud de odio, de animadversión, de desconfianza hacia el rey David por las falsedades que Saúl y algunos después de él extendieron sobre el rey. En 2 Samuel 16, 7 al 8 se nos habla una vez más de Simei. Decía Simei, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Por tanto, este hombre daba su opinión, su consejo sobre David, que era totalmente falso y errado. Era un hombre malo y daba también un consejo malo.
En 2 Samuel 17:4 se nos dice que este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Los consejos que vienen del malo son recibidos también por el malo. El consejo del malo gusta al otro, que también es malo. Por lo general es así. Los mentirosos siempre tienen quienes les escuchen, otros mentirosos. Los perversos siempre tienen quienes les escuchen, otros perversos, igual que ellos. Por tanto, los consejos de los malos no tienen escrúpulos, no tienen bondad, no tienen justicia. Aprovechan con astucia las circunstancias de debilidad y de vulnerabilidad del prójimo para conseguir sus fines. En el caso del ya mencionado Aitofel, propuso actuar de noche contra David. Proceder con nocturnidad es aprovecharse de que en la oscuridad de la noche las personas están más descuidadas y desprotegidas. Segundo Samuel 17:1. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré a 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Aitofel propuso actuar mientras David y el pueblo estaban cansados y afligidos. La actitud de alevosía del malo busca el momento en el que la víctima está más indefensa. Segundo de Samuel 17:2. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Aitofel propuso matar a David. Actuar con premeditación supone planificar el acto malvado. Por tanto, no existe el atenuante de obrar por impulso o de arrebato irreflexivo. El malo actúa con maldad. El malo actúa con una actitud cruel, busca hacer daño, aprovechándose de las circunstancias más débiles por parte de aquel a que quieren hacer daño. El malo busca hacer el mayor destrozo posible hacia aquel o aquellos a los que busca, persigue, a los que quiere, en definitiva, eh, extender su maldad, expresar su maldad mediante cualquier manera de perjuicio. En 2 Samuel 17:2 se dice: lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Aitofel era un hombre malo que buscaba matar a David, al igual que su hijo, al igual que el pueblo que les apoyaba. Todos ellos eran malos, seguían consejos malos porque eran malos. Los consejos de los malos pueden apelar a objetivos y valores nobles como la paz, libertad y justicia, sin que los malos tengan ningún compromiso con ellos. No nos engañemos. No siempre los malos tienen apariencia de malos. No siempre los que dan consejo de malos parecen que sus consejos sean de malos, porque los malos suelen encubrirse a sí mismos y sus consejos de bondad, los disfrazan de bondad. Los malos se sirven de ideas nobles para acompañar sus consejos, sus opiniones, sin que dejen de hacer daño con sus malas obras. Por un lado, dicen palabras bonitas, adornadas, y por otro lado, hacen malas obras. En 2 de Samuel 17, 2 al 3, dice aquel hombre: caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo estará en paz. Está hablando de matar, de asesinar, de hacerlo con nocturnidad, con alevosía y premeditación. Está hablando de un plan malvado y dice al final: y todo el pueblo estará en paz. Este es el método, la forma en que los malos actúan. Hablan de sus maldades revestidas de piedad. Hablan de sus impiedades revestidas de nobleza. Apelan a conseguir fines nobles,
al mismo tiempo que hacen daño. En 2 de Samuel 17, 2 al 3, dice, y caeré sobre él, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo, y todo el pueblo estará en paz. Por tanto, aquel hombre que se presentaba como buen consejero, dando malos consejos, consejos que perseguían fines injustos, pues aquel hombre siempre apelaba a cosas como la paz o a otros aspectos de la nobleza, del carácter o del fin. Los consejos de los malos emplean la violencia y la fuerza con la excusa de perseguir buenos objetivos, dando a entender que el fin justifica los medios. En 2 Samuel 17:3 se dice, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Así haré volver a ti todo el pueblo. Tú buscas solamente la vida de un hombre. Este hombre, Aitofel, estaba hablando del asesinato del rey David. Estaba hablando de emplear la violencia, la fuerza, con, de nuevo, la excusa de perseguir un objetivo noble. Pero Dios destruye el consejo de los malos. Los consejos de los malos son malos, perversos, injustos, y Dios destruye toda obra mala de los hombres. Porque los consejos de los malos son fácilmente recibidos por otros malos. Por eso Dios los destruye, para que el mal no se extienda. Dios los destruye a través del buen consejo dado por personas fieles, nobles y justas. En 2 Samuel 15:34 le dijo David compañero, a su compañero Usai, si volvieres a la ciudad, tú harás nulo el consejo de Aitofel. Tú harás nulo el consejo de Aitofel. Aitofel daría un consejo malo para David y Usai tendría que deshacer el consejo malo con otro consejo bueno. En 2 de Samuel 17:14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Por tanto, un consejo malo para David, perverso para David, fue destruido por otro consejo bueno para el rey David. Dios destruye los consejos malos para arrebatar la confianza que el hombre pone en tales consejos. En 2 de Samuel 17:4 se dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. El consejo de Usai pareció bien a Absalón. Los destruye los consejos malos Dios para que no se confunda la sabiduría terrena humana con la divina y celestial. En 2 de Samuel 16:23 se nos dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel. Los malos suelen endiosar a otros malos que dan consejos malos. Los suelen endiosar. Así sucedía con Aitofel. Pero, por lo general, los consejos de los malos obran injusticia. Extraordinariamente, la voluntad de Dios puede servirse del mal para hacer el bien, pero por lo general los consejos de los malos obran injusticia. En Marcos 3:6 se nos dice que los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí están los fariseos enemigos de Jesús tomando consejo de otros malos como ellos para destruir a Jesús. Y en Hechos 2:22 al 23 se dice que Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. La muerte de Jesús
fue llevada a cabo por gente mala y perversa, que usaron sus malos consejos para llevar a otros a matar a Jesús. La muerte de Jesús fue un acto libre y voluntario de los malos contra el Salvador. Fue un acto cruel, fue un crimen. Sin embargo, todo aquello sucedió porque Dios lo permitió, porque Dios lo quiso para hacer su voluntad. En Hechos 4, 27 al 28 se dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por tanto, los malos hacen lo que quieren, y haciendo lo que quieren, obrando la maldad de sus corazones, Dios puede usar esos planes, esos consejos, esa maldad, para conseguir propósitos buenos. Por lo general, Dios actúa de otra manera. Estamos hablando de forma excepcional. Por lo general, la voluntad de Dios se hace siempre por sendas derechas, por sendas rectas. Pero Dios puede usar las rectas eh, sendas para hacer el bien, y también Dios puede usar las sendas torcidas para que el bien se consiga. Dios es soberano, es justo, es omnipotente y puede usar sendas derechas o torcidas según a él le plazca. Un ejemplo lo encontramos en José. En Génesis 50, 20, él le dice a los hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos pensaron hacer mal a José, los hermanos de José pensaron hacerle daño, mal, matarle. Al final le vendieron como esclavo. En cualquier caso, querían el mal de José. Y queriendo hacer el mal y haciendo el mal, José llegó a Egipto y Dios usó todo aquello para engrandecer a José y que José fuera el salvador de su familia, de su pueblo. Por tanto, Dios puede usar las sendas torcidas de los malos para que sus rectos planes se culminen. Si es necesario, Dios frustra el consejo del mal y hace que la gente acepte el consejo del bien, como sucedió en el caso de David. Segundo de Samuel 17:14. Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y es que el consejo de Aitofel era bueno para Absalón y malo para David. Y el consejo de Usai era bueno para David y malo para Absalón. En definitiva, Dios quería salvar a David y él hizo que el consejo de Usai prevaleciese sobre el consejo de Aitofel. En el Salmo 33, versículo 10 se dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Por tanto, el Dios soberano, hace su voluntad en los cielos, en la tierra y en todas partes. Los consejos de los malos, por lo general, obran lo malo y excepcionalmente Dios puede usarlos para el bien. En segundo lugar, hablemos de los consejos de los buenos. Los consejos de los buenos son dichos que promueven fines justos y buenos desde la verdad y la santidad. Estos consejos buenos y sabios proceden de Dios. En Dios está el bien absoluto. Por tanto, los que dan consejos buenos se nutren de Dios, de los consejos de Dios, y así cuando hablan de Dios o de su palabra, transmiten los buenos consejos de Dios.
En Job 12:13 se dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. En el Salmo 33:11 se dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El bien está en Dios, el bien absoluto está en Dios. El buen consejo, en términos absolutos, procede siempre de Dios. Por tanto, quienes beben de Dios, del agua viva de Dios, del agua limpia de Dios, pueden dar agua limpia a otros. Los consejos buenos y sabios de Dios son dados por quienes siguen a Dios, por quienes siguen ellos mismos el consejo de Dios. En el Salmo 1 al 2 se dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los que siguen el consejo de Dios tienen el consejo de Dios en sus vidas para ellos y pueden compartir el consejo de Dios con otros. Estos consejos buenos y sabios de Dios y que tienen también aquellos que los siguen para sí, estos consejos buenos buscan hacer frente al mal, buscan detener el mal y al mismo tiempo buscan que el bien sea hecho y sea extendido. En 2 Samuel 15:31 se dice, dieron avisos a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y en 2 Samuel 17:7, entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Por tanto, los buenos consejos hacen frente al mal, entorpecen el mal y en su lugar ponen el bien. Los consejos de los buenos van acompañados del poder y de la gracia de Dios para el bien. El buen consejo libró a David y a los suyos de la derrota y de la muerte. En 2 Samuel 17:15-16 dijo Husai a los sacerdotes Sadok y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. El rey David fue avisado del consejo dado por Husai y obró en consecuencia. Y el buen consejo dio la victoria a David y a los suyos sobre Absalón y los que con él conspiraban contra el rey David. En 2 Samuel 18, 6 al 7 y 16 se dice, salió el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel. Por tanto, el buen consejo llevó a David a la victoria. El buen consejo de Dios prevalece sobre todo mal consejo humano, y nada ni nadie le puede hacer frente. En Hechos 5:38 al 39 se dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué interesante este texto. El consejo de los malos se desvanece. El consejo de los buenos prevalece en el tiempo, porque es un consejo de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los consejos de los malos y de los buenos. De los consejos de los malos hemos dicho que son falaces porque proceden de sentimientos perversos que proporcionan estrategias de victoria para el mal, engañando sobre el bien. Dios destruye los consejos de los malos,
porque son apreciados y seguidos por muchos que también son malos, para ser también instrumentos de maldad e injusticia. Y hemos hablado de los consejos de los buenos, y hemos dicho que proceden de Dios y promueven fines justos y buenos desde la verdad y desde la santidad, para hacer frente al mal y detenerlo y derrotarlo. Los consejos de los buenos van acompañados del poder y de la gracia de Dios para el bien, que nada ni nadie puede impedir. En Job 12:13 se dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Que Dios nos ayude a seguir el consejo de los buenos y a apartarnos del consejo de los malos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos libres siempre del mal, del maligno y de toda la obra del maligno, usando la mentira, usando todo engaño, toda forma falsa de palabra y de conducta. Líbranos, Señor, de seguir el consejo de los malos. Ayúdanos a conocerte a ti y a tu palabra, a conocer tu consejo, tu buen consejo sobre todas las cosas, a tener ese consejo en nuestras vidas, a seguirlo para nosotros mismos y así poder también compartir con otros tu buen consejo. Gracias, Señor, también porque sigues cuidando de los enfermos. Te suplico por Bexabé y por Enoch, que tienen COVID. Ayúdales, Señor, líbrales en estos momentos de dificultad. También a Fran, dale fortaleza. Y también, Señor, por otros que tienen enfermedades crónicas y están superándolas. Ayúdales, Padre, a salir de ellas poco a poco. Gracias también por tu provisión diaria y por tantas cosas que recibimos de ti. Bendito seas, oh Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.